estudiantes de la Universidad CESMA del programa de Psicología de quinto semestre. Me presento, mi nombre es Daniela Chamorro y mi grupo está conformado por Giovanni Urbano, John Salazar, Ángela Guerrero, Alejandra López y nuestra acompañante. Hola, yo soy Hilary Ágreda, yo también vengo a apoyar este proceso, al cual pues me uno, me doy la bienvenida y les doy la bienvenida también a ustedes para que sepamos y nos conozcamos en la cotidiana de esta mesa redonda de cómo crecer los liderazgos. Cuento, mi nombre es Hilary Ágreda, yo soy una vecina pastusa de 34 años y vengo de un proceso social y representando un liderazgo como innato desde pues que tengo como 9 años, pero él se materializa y cobra valor ya y trasciende además, ¿no?, dentro de la ciudadanía pastusa cuando empezamos a hacer un proceso en realidad de calle. Entonces, cuando asumimos que los procesos sociales deben también repercutir e impactar también desde quien en realidad merece, y quien para la sociedad además no merece esa atención, entonces es cuando nosotros emprendemos por una sola causa que se convierte luego como nuestro proyecto de vida. Listo, entonces vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Cuál fue el origen o el motivo por el cual se construyó Transur? Bueno, Trans del Sur surge en los andenes de la Plaza del Carnaval. Y surge porque para Pasto, no es un secreto, pero Pasto, además de ser una ciudad sorpresa, es una ciudad muy morronga. Entonces, esos recorridos han sido siempre transitados por el trabajo informal y dentro del trabajo informal el trabajo sexual. Entonces, sale la Plaza del Carnaval, entonces empiezan como a relegar estas actividades económicas hacia otros puntos, pero especialmente y particularmente el sector de trabajadoras sexuales no se quiso movilizar. Entonces, sobre recae una acción popular que habla de recuperar ese espacio público y entonces sacar a las compañeras de este espacio. Entonces, un grupo de compañeras para ese entonces empiezan como diálogos con las administraciones, con la administración de ese entonces municipal, y entonces se dan cuenta que había una lideresa fuerte y no era pastusa, pero era como en quien se veían representadas. Entonces toman fuerza, empiezan a hacer los diálogos, a incidir también para que el plan de ordenamiento territorial no se incluya, y desde allí surge la idea de organizarnos. Por eso este es como el gran llamado. Cuando tú te logras organizar, empiezas a dar, no solo desde el esquema que tendrá quizás incluso jerárquico, ¿no?, una organización, sino porque en realidad eso significará hacia afuera cómo nos podemos proyectar como un grupo en realidad no solo organizado, como lo dice su palabra, sino también unido y muy contundente. Entonces surge Trans del Sur en los andenes y en los corredores de trabajo sexual de la Plaza del Carnaval como iniciativa de reivindicación de derechos y de reconocimiento del trabajo sexual como una práctica y una dinámica económica. Bueno, tenemos otra pregunta y es: ¿qué acciones en el grupo social se han desarrollado para lograr la visibilidad? Bueno, yo creo que entre tantas ha sido incidir siempre en la construcción de los planes de desarrollo. Nosotras hemos insistido y desde ahí hemos logrado algo que ha sido ejemplo de ahí en adelante, y es incidir a punto de que nosotras logramos unos acuerdos programáticos. ¿Cuáles son esos acuerdos programáticos? En los escenarios de candidaturas, ¿no?, de ser alcaldes o alcaldesas o gobernadores, concejales y demás, nosotras nos reunimos como población, porque Trans del Sur, además de reivindicar los derechos de compañeras trabajadoras sexuales, pero al organizarse, entonces empieza a ver pues en su finalidad la resignificación también de esta población como ciudadanía plena. Entonces nosotros estamos en todas las esferas de la ciudadanía y en todas las coyunturas también sociales. Entonces nosotros reclamamos, incidimos y acompañamos toda causa. Entonces desde allí
Nosotras incidimos porque es ese reconocimiento que nos damos también a ser familia y ciudadanas y ciudadanos, porque también pues se componen compañeros de organización o estaremos para acompañar cualquier proceso. Entonces logramos visibilizarnos así y nosotros fuimos quienes logramos además para el año del 2015 participar activamente en la creación de la política pública de diversidad sexual y de géneros del departamento de Nariño, con la particularidad que fue una política pública que la construyó sí o sí la población, porque otras políticas públicas fueron acompañadas por la academia. Entonces la política pública de diversidad de Cundinamarca, la Universidad Nacional, la del Valle, la Universidad del Valle, y aquí, aunque participó también la Universidad de Nariño, pero la Universidad de Nariño quería ser quien haga la consultoría, entonces dijimos, no señoras, y así no son las cosas, porque nosotros también tenemos una población cualificada, incluso que también empieza y que también puede participar. Y entonces fuimos ejemplo de eso, de lograr esta implementación de la política pública ahora, de que sea aprobada por unanimidad y además de empezar a ser ejemplo para que todos los procesos sociales que existían y corrían alrededor de Pasto en ese entonces se organicen. Incluso Trans del Sur es como la organización grande y tiene hijitos, ya personas que ya no camellan con nosotros y se fueron por ideales distintos, pero que hacen parte como de esa primera matriz que propendía por una causa y la causa se materializó ahora. Continuando con la siguiente pregunta, usted como directora y representante legal de Trans del Sur, ¿se identifica con algún representante reconocido en la población LGTBI? Sea como que no les entiendo, o sea, al comparar con alguien más, o si yo me asumo además como un personaje reconocido también. Sí, sí, se identifica. Sí me identifico, y mira que esta es una de las preguntas, o más bien una respuesta en la cual divagamos un poco, ¿y saben por qué? Porque es que el sistema capitalista, la globalización, el postmodernismo y demás ha dado para que tú nunca te reconozcas nada. Y ahorita todos nos llenamos la boca hablando de amor propio. Y lo último que te reconoces va a ser lo que tú has hecho. Entonces cuando te reconoces como alguien importante, sí. Incluso cuando yo he tenido que estar en escenarios en los que entrego reconocimientos y veo que está el mío, yo me lo entrego también. Yo me lo entrego y digo que yo me lo entrego porque si yo en este momento no reconozco cuál ha sido el trabajo que yo vengo haciendo, entonces esto no va a trascender y allá afuera nadie lo va a proyectar, ni tampoco, no voy a esperar entonces que habrá aprobación, pero nadie más me lo va a reconocer. Entonces que yo me reconozca así, además porque dentro de la organización hemos logrado muchos aportes, pero creo que el aporte más grande, como más valioso que nosotros tenemos es además ser reconocidas como un referente además nacional e internacional. Hemos podido viajar con experiencia exitosa a muchos departamentos de Colombia y también compañeras de nuestra organización han podido estar también representándonos a nivel internacional. Y nos hemos lanzado y somos una organización, además de ser una organización que reivindica los derechos, que propende por también aportar al tejido social, pero es una organización muy atrevida, porque nosotras no nos quedamos con la gana de nada. Y nos lanzamos al vacío sin evidencia, experimentando incluso pues, el miedo o la sensación que se experimenta cuando no sabes. ¿Cómo se realiza en su grupo la elección de líder o representante? No, eso se realiza a conveniencia, y a conveniencia desde mirándolo en el lenguaje como cotidiano, porque si hoy le conviene a la Hillary ser la representante legal, entonces es la representante legal. Pero si mañana te conviene a vos, entonces vos también sos. Y hay un organigrama, ¿no?, dentro que nosotras pues lo respetamos y demás, pero esto se da por eso, porque también es de oportunidades. Porque si nosotros sabemos pues que nos dijeron, nos impusieron dentro del tema de las asambleas, ¿no?, que Cámara de Comercio debe llegar y asumirlas, que hasta el 31 de marzo la inscribes desde su precedente o bajo el qué nombre de figura estará la organización.
y tendrá una jerarquía, pues sí existe para la legalidad, pero también nosotros hablamos de garantizar oportunidades, porque las oportunidades están, hay que garantizarlas. Entonces vos quieres hacer legalidad, y si a mí me quita porque no puedo entonces ejercer un cargo de participación ciudadana y público, entonces me abro, renuncio. Bueno, para continuar, ¿existe una estructura social, política, económica y o cultural en el interior de su grupo? Sí, y existe porque nosotras al ser ciudadanías plenas, o sea, caminamos y también trasladamos alrededor de todas esas dinámicas. El ser, mi particularidad o lo personal es político, y desde si es político es cultural, y entonces sí existe. Pero además yo creo que como lo que nos interesa es mirar también pues cuánto hemos trascendido nosotras políticamente hablando, y si lo hablamos y lo comparamos lo político con el sistema de toma de decisión. Estamos dos compañeras, una fue candidata al consejo, yo fui candidata a la Cámara de Representantes, y además nosotras nos hemos peleado cargos públicos al interior de las organizaciones y las administraciones. Y sí o sí, nosotras después de cada gobierno o en cada gobierno nuevo, nosotras exigimos nuestra representatividad allí, con alguien que represente nuestras necesidades y que sea del proceso. Y en lo cultural es valioso porque nosotras alguna vez decidimos exigir también nuestro derecho a participar dentro de los ejercicios de carnavales, y pues logramos personificar. Esto es anécdota, porque ya solo participar era como la respuesta, pero logramos participar y nosotros sacamos una estampa que se llama La familia Castañeda también fue diversa, y ha sido lo más impecable que yo he podido ver alrededor de los carnavales de negros y blancos. No he vuelto a ver una familia Castañeda tan impecable. Para continuar, en cuanto a la aceptación y resistencia de la comunidad respecto a la diversidad sexual, ¿cuáles son los aciertos y desafíos que se tienen en el municipio de Pasto en materia de reconocer la diversidad sexual? Pues para eso tenemos ese respaldo que es la política pública. ¿Por qué? Porque luego Pasto además, para el 24 de diciembre del 2019, Pasto aprueba y adopta la política pública de diversidad sexual y de géneros. Y es valioso porque fue una política pública que se aprobó a hijueputazos. Por eso se aprueba el 24 de diciembre, porque el honorable consejo de Pasto ya no sesionaba para esos días decembrinos y demás, pero la política pública se nos caía si no se lograba ejecutar pues, ¿no? el acuerdo en el consejo, que es el acuerdo municipal. Entonces se hizo un lobby, y en el lobby que se hace como para que por favor asistan en su mayoría y demás, pues la ciudadanía se emputa, y entonces empiezan esos corrillos de tildar, yo no sé, hasta ahora no sé si era verdad o mentira, de tildar a los concejales que no asistían de la palabra por la cual se da el hijo de putazos, ¿ya? Y entonces el día que se aprueba, pues estaban molestos porque cuando un 24 de diciembre una sesión, pero pues son nuestros intereses, entonces había que insistir para que se haga. Y esa política pública, cuando se aprueba, soy yo quien toma la voz, porque yo estaba trabajando para la administración departamental en ese entonces, con un tema más bien de ético o de saber llevar también los asuntos, pues no me había enfrentado con nadie en discusión, entonces fui la única que pudo decir, hey, gracias, y lo dije, que es histórico que tengamos un documento que respalde y además que tenga y contenga, ¿no?, todas esas garantías de derechos, y para que ahora gocemos de una política pública. Entonces, este es como el respaldo, pero el acierto es incidir en todas las coyunturas, porque lo que hablábamos hace un momento con una de las compañeras, o sea, nuestro trabajo al interior de las administraciones cuando hemos estado, o desde el mismo voluntariado, está en que haya una capacitación permanente para administraciones departamentales y municipales, para fuerza pública, para el sector justicia y sus mecanismos de acceso,
para el sector salud, la educación, que es el que me suelo encargar yo, y también los procesos colectivos y comunales. Entonces es nuestro acierto y se ha logrado porque en últimas hay algo que empieza como a pasar, y es que con el tiempo se empezó hablando de comunidad gay, ¿no es cierto? Después del 2000 se empieza a hablar de población LGBTI. Después del 2015 se habla de población diversa por orientaciones sexuales e identidades de género. Y ahorita, como estamos hablando de las otredades, de lo no binario, de los otros, entonces la gente va a llegar a un punto en el que dice, no, ni mierda, ya. O sea, hablemos de personas y punto. Y entonces es así cuando nosotros sabremos que sí se ve bien la tarea de empezar a trasegar, visibilizándonos fuertemente hasta llegar y ya pasar, no por desapercibida, sino por disfrutando como cualquier otra ciudadanía lo hace. Bueno, la resistencia de las comunidades en aceptar y reconocer a las diferencias puede pensar como un problema de comunicaciones entre las partes. Sí, y empieza por un problema más de comunicaciones. A echémosle la culpa a los sectores que se encargan de la comunicación. ¿Ya? Sí, porque en últimas, ahorita en un mundo y en un país y en una comunidad donde nos movemos a través de redes sociales, entonces que irresponsablemente, a mi conveniencia, yo ponga algo porque me sonó así, vaya a generar noticias, y de eso hablamos, pues achaquemos la responsabilidad. Pero más que una responsabilidad en materia de interlocución y comunicación, ¿sabes cuál es? Yo creo que estamos que el problema es la interpretación. Porque cada uno asume desde tu lógica interpretativa, y desde allí, pues si a mi conveniencia está interpretar que sea una mujer con pene, o que tú ya lo veas porque tuviste un empoderamiento académico como una mujer trans, y que vos digas, no, es una mujer y punto, es un tema de interpretación. Pero sí vale reconocer ahí que a veces aludimos esos decires para unos aciertos, para otras verdades, desde el propio yo siempre nombro mucho este término, creo que lo dije hace un rato, desde mi propio se me fue del privilegio. Entonces y lo abordamos desde allí. Pero nosotros que hemos aprendido a hacer escuela, y sabes cuál, que se vaya de consejo de aquí, de nada lo hagas tu verdad. Porque como es un tema de interpretación, pues si es tu interpretación, tu verdad, no la mía, y punto. Entonces, claro que hay problemas, pero como los países son problemas y se vuelven estructurales, cuando además nosotros lo ponemos en materia de generar noticia y de querer desde allí acertar, desacertar, generar movilización, resistencia y demás, entonces hay que tener cuidado, porque es que aquí no solo están los intereses de tres maricas. ¿Ya? Si nosotros ya le damos la vuelta, nosotros estamos ahorita bregando por intereses comunes de ciudadanías plenas, que le aportan a la economía, a la política, a las dinámicas sociales, culturales, democráticas y de todo. ¿Ya? Entonces cuando lo miremos desde allí, entonces sabremos que hay que desapartarnos del lenguaje discriminador para toda la... Otra pregunta. ¿Considera usted que al interior de la organización social existen canales de comunicación asertiva que permitan liderar procesos de defensa y sensibilización en su comunidad? Sí, y lo existe al interior de nuestra organización, y además de las organizaciones en las que hemos logrado apoyar, porque hay que empezar a identificar algo, y es como no solo la labor, sino también como ese aporte que vos le puedas hacer. Y todas las personas aportan desde cualquier perspectiva. Entonces, si yo soy la buena interlocutando, pues entonces yo soy la que se va a gestionar y moverse allá. Pero si tú eres la buena, la propia, pues para llevar una agenda, vos también tienes tu rol. Y si tú eres la buena y en tu cabeza está, porque no hago nada, también vales acá. Porque en últimas, nosotros sabremos reconocer desde mi visión, desde por lo que tú le aportas dentro de la organización. Y entonces es empezar a ver que lo que les decía, existe un esquema, ¿no? jerárquico, quizá porque todo pues va, ¿no? Ascendente y en pirámide, pero
también hay que ver que es empezar a ver esas inteligencias múltiples que todas las personas tenemos, y entonces desde allí empezar a ver cuáles son los fuertes y ser más fuerte ahí cuando logremos nosotras ver que se logra captar, y que también ese capital emocional y ese capital erótico, afectivo y demás que tenemos como ser humano. Bueno, otra pregunta es, ¿cuáles han sido los logros obtenidos por su grupo social al tenerla usted como líder? Yo creo que así, ¿no? La nostalgia, pensando, ¿viste? Porque al ser humano nos cuesta. Yo sé, dentro de todo el empoderamiento que he tenido, que yo era como muy buena ganando aprobación, pero huyéndole al reconocimiento. Hasta que logro ver, pues, que hay que ver. Entonces yo creo que mi grupo fue un gran regalo para mi vida. Que mi grupo poblacional y el de la organización fue un gran regalo para mi vida, porque ellas me invitan a ser parte de un proceso que no era mío, ya, porque yo pues logré estar en otros espacios, ¿no?, de la vida. Tuve el privilegio, ¿no?, de ir a una universidad y luego pues de querer adueñarme de un proceso de calle, además, ¿no?, y adueñarme en el buen sentido de la palabra, porque yo sabía que ahí había mucho por hacer. Entonces, ahora la verdad, luego también yo resulto ser un regalo para las personas que tienen el agrado y el honor de conocerme, porque en particular a este sector poblacional yo les di la oportunidad de vivir y de ir a la calle como les dé la gana, y como les dé la gana, dejar de asistir o de pensar de que solo puedo ser en la noche, de que los corredores y la calle es mía y ahí sí soy y puedo accesar al derecho a la libre locomoción, porque en la calle andan menos personas, porque eso ocurría. Nos vamos a referentes de 2 décadas atrás. Yo tengo 35 y les digo que yo aún tuve que entrar a un bar. Los bares, casualmente, los sitios de homosocialización eran como en subterráneos. Y entonces vos mirabas para un lado, para el otro y pum, bajabas corriendo, que no te vea nadie. Y en la entrada era así, una puertica, y pues si no tenías cara de marica, olvídalo, no entraste. Entonces estereotipar como tal también la diversidad, y entonces tenías que verte, y ahorita desapegarnos de ese estereotipo facho para las mismas, y hablando ahora de las nuevas masculinidades, no sé, es re difícil ahorita porque se generó una lucha. Hilary, ¿cuál es el mensaje que le puede transmitir Trans del Sur al municipio de Pasto en relación a la diversidad sexual? Bueno, lo que pasa es que el mensaje ya lo hemos venido dando. Yo quiero y creo que también es importante en este espacio reconocerles a ustedes la iniciativa de contar con un liderazgo y con un liderazgo como este. Ya, eso es de reconocer y reconocerles además, porque yo sé lo incómodo que debió haber sido para ustedes, en el afán de no herir susceptibilidades, llegar y replantearse ese derrotero de preguntas, por ejemplo. ¿Y por qué? Porque es que seguimos todavía con ese imaginario de que revictimizamos porque somos una población que históricamente ha sido agredida y demás. Pero el mensaje, ¿sabes cuál es? Que gracias a escenarios como estos, y que gracias a que las facultades de educación, que la academia en general ya ha tenido pues ahora su apertura académica, mental, social, cultural y demás hacia todo tipo de poblaciones, porque es de todo tipo, entonces empieza a construir. Entonces el mensaje desde Trans del Sur, además de gratitud, de fortalecimiento y de camaradería de aquí en adelante, porque hay que seguir trabajando, es que eso, que les invito a que vivan, y le invito a la gente a que vivan. Ya no voy a decirles que respeten, porque esto hace parte de una responsabilidad personal y social, que debes respetar todo, pero el mensaje es a que vivan, el mensaje es a que entiendan y comprendan que esto va a cambiar cuando logremos trascender desde el amor, cuando confiemos en el poder interior que tenemos cada una de las personas para estar en escenarios como este, y además cuando
sepamos en realidad de que debemos apartarnos de todo tipo de sesgo y ego que nos ha llegado a nosotros también como hace ver como seres humanos, pero como dimensiones completamente aparte, cuando en realidad pues lo único que queremos, yo creo, en el mundo es que nos amen, que nos acepten en realidad tal y como somos. Ay, qué chévere. Pues Hilary, nosotros queremos agradecerle por su disponibilidad al momento pues de responder las preguntas, de aceptar venir. Y mire que para nosotros es muy importante dentro de nuestro proceso de formación conocer, ¿no? Conocer todo esto porque precisamente creo que el desconocimiento, el no conocer, a veces nos lleva como a errores, ¿no? Como seres humanos. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por su participación, por colaborarnos y por venir, porque sé que está delicada de salud y pues es un punto más para usted. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias. A ustedes, nos vemos pronto en el aula. Gracias.